porque yo creo que Sí, usted hizo una mejor introducción. sí, introdúcela. Bueno, Introdúcela, ¿no? entonces, bueno, la idea es hablar entonces de la asedia, eh, que creo que se conoce, bueno, actualmente no estoy seguro, pero se le conoce como un pecado, uno de los pecados capitales, pero que tiene una historia pues bastante interesante y vamos a intentar pues hacer como esa genealogía pues de la palabra asedio, desde las primeras formulaciones que se hicieron por los padres del desierto, como Evagrio Póntico, que es quizás el primero que lo teoriza, hasta básicamente su olvido en la modernidad. Entonces, si quiere, pues, dice algo más o continúo, pues, hablando No, de los continúa, autores. continúa, continúa, continúa. Bueno, listo. Entonces, vuelvo a decir como la definición de asedia. Asedia proviene de akedia, y akedia es la negación de kedos, ¿cierto? El a implica, pues, la negación de la palabra kedos, que es el cuidado. Entonces, pues, una palabra en español así rápida podría ser como descuidado, ¿no? Un descuido. La quería es un descuido y el asedioso es un descuidado. Podría ser pues obviamente un descuidado respecto a cierta cosa específica que ya vamos a ir precisando poco a poco. Supuestamente el primer desarrollo o la primera aparición de la palabra aparece en el Pastor de Hermas, en el mundo pues cristiano. Obviamente la palabra asedia ha sido usada pues en el mundo griego, Homero supuestamente la usa en la Ilíada, pero en el mundo cristiano es el Pastor de Hermas el que primero la usa, pero yo honestamente no he podido pues corroborar esta cita, pues. Ya después No sé, de... ¿No? permítame, nada más déjame precisar algo. No sé si conozcan aquí el texto del pastor de Hermas. ¿Conocen Sonia, Bruno, Moy? ¿Conocen el texto del pastor de Hermas? No, Es no un, lo conozco. es un texto que está casi pues, a unos cuantos pasos de haber sido parte del canon, ¿no? Pues del canon Sí, bíblico. sí, es un textito de un supuesto pastor que tiene contacto con un ángel. Comienzan a hablarle, digamos, y visiones de qué es la iglesia, cómo va a ser la iglesia. Y digámoslo así, es uno de los pilares de la espiritualidad patrística. Obviamente, es uno de los textos más antiguos que hay de la patrística. Y lo que se trata mucho ahí, pues digámoslo así, la cuestión de iglesias, pero también, como bien dice Juan, y eso sí, tiene razón ahí, sí tiene mucho este tema de la sed, es el cuidado del alma, porque una de las cosas que va a importar mucho en la filosofía de la época imperial va a ser el salvar el alma, porque todo el bagaje platónico, desde el Platón mismo, es este tema de la salvación del alma, ¿no? No es algo ajeno a la filosofía. Vamos a ver más adelante también, de hecho es lo que yo quiero tocar más adelante, que la filosofía tiene que ver mucho con el tema de salvar el alma. No es una pregunta solamente por el origen del todo, sí, pero es que el origen tiene que ver con el fin. Sabiendo el origen, tú conoces hacia dónde vas. Entonces, ese es el interés de la filosofía. Entonces, bueno, perdón, Juan, que me metiera, si gustas comenzar. Sí, no, pero está bien porque después del Pastor de Hermas, uno que sí la llega a usar y la pone en un punto muy importante es Orígenes, Orígenes de Alejandría, que él ya es un neoplatónico. Es muy importante la sedia en la filosofía de Orígenes porque de hecho, y eso sí lo pude corroborar en el texto que tiene de los principios, eh, lo, la pone en un sitio importante para explicar esto de la caída. Básicamente para él la contemplación y para los siguientes autores cristianos premodernos, digámoslo así, la contemplación es bastante importante y ocupa pues un papel importante. Y la caída tiene que ver precisamente con un momento en el cual, digamos, las almas dejan de contemplar o se cansan, se aburren, se hastían o se sacian de ejercer pues esta actividad del bien, o sea, de Dios. Entonces, mirando hacia otro lado, cansados de observar el bien, se apartan y caen, diríamos así. Es una forma pues, de explicarlo, pero de Orígenes se siguen ya después bastantes seguidores,
como Evagrio Póntico, que es quizás el que mejor empieza a teorizar sobre la asedia, que es un padre del desierto. Yo creo que mantendrá pues muchas cosas de Orígenes, pero también añadirá unas cosas bastante interesantes que todavía se estudia bastante. Por ejemplo, él es el primero que formula, como por así decirlo, un canon de pecados capitales, y él lo llama los logismoi. Los logismoi son como pensamientos o como imágenes de la imaginación que lo conduce a uno al mal, y la asedia vendría siendo uno de ellos. Eh, a ver qué más se puede decir de Bagrio. Evagrio Póntico, por ejemplo, también otros importantes es Evagrio Póntico. Evagrio Póntico es uno de los primeros padres del desierto que comienzan a teorizar sobre la vida monástica. Este tema de la asedia siempre fue muy tocado por los monjes, porque los monjes eran unos expertos en la interioridad del hombre, y sobre todo estas prácticas se hacían en los desiertos, porque en el desierto era un encuentro con Dios, o sea, y era un encuentro, digámoslo así, con la tentación, pero sobre todo con Dios. Entonces, Evagrio enumera que uno de los problemas que más se encontraba en los monjes era ese problema de la asedia, y que daba cierto tipo de hora. Le llamaban el demonio del mediodía, de hecho. ¿Por qué? Porque este problema lo describen como, ya lo había dicho Juan, como una especie de inclinación del hombre de no querer hacer el bien. Pero ¿qué es esto de no querer hacer el bien? Es el dejar de contemplar el fin del hombre, ¿no? El dejar de contemplar las verdades eternas y pues digámoslo así, perder el tiempo en lugar de seguirlas contemplando. Para estos pensadores, lo que este problema conlleva va a ser, digámoslo así, que el hombre no cumpla su fin en el mundo, que es, digámoslo así, el tener una unión con Dios, el tener este amor para con Dios. Porque también la asedia es un pecado contra la esperanza y la caridad, no es contra la fe, digámoslo así, es contra esos dos virtudes teologales, que ahora bien, un no cristiano podría preguntarse, bueno, ¿y este problema qué incumbe a un no cristiano? Bueno, incumbe mucho porque al fin y al cabo, digámoslo así, es cierto que el problema de la asedia es más fácil detectarlo para alguien que es cristiano. Sin embargo, es un problema, digámoslo así, que también se puede ver reflejado en el hombre moderno, el hombre contemporáneo, en un tema de desesperación, de hastío hacia la vida, de no querer realizar un bien. Más adelante vamos a ver esto, pero básicamente los hombres que interiorizan al hombre, como los monjes, como el mismo Pascal, van a darse cuenta que la asedia es un pecado capital que da origen a otros desórdenes del alma, porque al fin y al cabo es el dejar de perder la vista a Dios, ¿no? Uno es Evagrio Póntico, el otro es Santo Tomás, porque Santo Tomás también tiene un apartado de la asedia en la Suma Teológica, y Santo Tomás lo enumera como un vicio, pero también como un pecado. ¿Por qué vicio? Porque también ese mismo pecado va haciéndose como un hábito en el alma, ¿no? Como una pesadez. Se habitúa tanto en dejar hacer el bien que llega a justificar esa pereza. Que más adelante, como bien dice Juan, la pereza y la asedia se van a confundir. Vamos a ver posteriormente las diferencias entre la asedia y la pereza. Pero, adelantándonos un poco, la asedia tiene que ver con una cuestión meramente metafísica. Es una pereza metafísica. Sí, aunque también se parece incluso más a la tristeza en ciertos puntos. Pues Santo Tomás lo pondrá como una especie de la tristeza, pero Evagrio Póntico sí distingue la tristeza porque también lo involucra pues en este canon de pecado, de logismo, y la distingue a la sedia. Creo que la tristeza, si no estoy mal, es como una cierta frustración de la ira, como que se sigue de la ira, en un momento de ira, mientras que la sedia tiene que ver con lo que ha dicho Raúl, y la gente, digamos, que dice que en este momento de la sedia estaba como muy restringida a cosas de los monjes, pues como básicamente el abandonar la oración, el abandonar la contemplación, el abandonar la celda, abandonar pues las labores propias pues, del monje.
porque claramente el monje estaba persiguiendo, digamos, muy centrado, muy enfocado en este bien que se entendía pues como el sumo bien, que era pues Dios. Eh, de Evagrio se sigue Casiano, que también llega a tocar a la sedia, también es una reformulación ahí de estos pecados capitales. Y aquí ya en Casiano como que ya se empieza como a ver esta tendencia que le va teniendo la sedia de pasar a ser pereza, a volverse como poco a poco la pereza. Porque entre las soluciones que da Casiano, digamos un poco, distinguiéndose un poco a Evagrio, pues no del todo, pero sí como viéndose como la tendencia, entre las soluciones que da es el trabajo. Hay que trabajar pues como que la sella me invita a no trabajar, a hacer pereza. Entonces, para contrarrestarla hay que trabajar, principalmente dirán, y en esto concuerdan muchos, trabajos manuales, pues no cualquier tipo de trabajo. Eh, Juan Casiano será como un puente, por así decirlo, entre estos padres del desierto con el mundo latino. Entonces, por eso también es importante mencionarlo. También es mencionado, por ejemplo, por Juan Clímaco, por este libro que tiene de la escalera, no sé cómo se llama, la escalera al cielo creo que se llama. Es uno pues de los pecados pues, también que menciona. Y quizás de los, pues, como cosa rara, Santo Tomás quizás es el que hace y lo estructura y lo aclara muy bien y lo involucra pues también en su sistema pues filosófico. Eh, a ver qué más podríamos decir. Yo creo que sí, ya llegamos a Santo Tomás y expliquemos a Santo Tomás directamente. Ya Santo Tomás va a calificar la sedia como ese abandono pues de los bienes, principalmente de los bienes de carácter religioso. Ya el asedioso es aquel que de alguna forma es indiferente o ya no quiere pues prestarle al bien, prestarle atención a ese bien. Van a haber varios tipos de tristeza. eh, la sedia será uno de esos tipos de tristeza. Por ejemplo, la conmiseración sería la tristeza que uno tiene por el mal del otro. La envidia sería la tristeza que uno tiene por el bien del otro. Y la sedia sería una tristeza que se sigue por el bien divino. Esto, a ver, ¿qué más podemos decir? Mm, sí, no sé si querés de pronto aportar Sí, algo. ya para terminar de hablar un poco y verlo, la cuestión en la era moderna, otro de los que también, como habíamos tocado anteriormente, es Pascal. Pascal, digámoslo así, lo toca a su manera, ¿no? Porque Pascal, él comienza a ver en esta era moderna el paso, digámoslo así, a un mundo donde se deje de importar, digámoslo así, la contemplación de estas verdades eternas a la interior del hombre por una concepción, digámoslo así, de dominio del mundo. Porque recuerden que en el mundo moderno hay un resquebrajamiento de cosmologías. Acuérdense que en la Edad Media y en el mundo antiguo, el mundo era como un hogar, la naturaleza, digámoslo así, no era como hoy en día la entendemos, como un conjunto de árboles, de animales, no, la naturaleza tiene que ver con el ser de las cosas y cada cosa tiene un fin. En la edad moderna eso se va a romper y en la edad moderna, digámoslo así, las cosas se mueven de forma mecánica, aleatoria y sin un fin alguno. Pero con esta concepción lo que va a poder posibilitar va a ser esta nueva concepción de ciencia con la cual el hombre puede manipular el mundo al antojo, ¿no? Y proveer, digámoslo así, de diversos fines que hoy en día, pues, nosotros gozamos, ¿no? No vamos a negar que este avance tecnológico, pues, nosotros lo gozamos pero al mismo tiempo, el tema del telos, pues, va a quedar en el olvido, ¿no? Entonces, Pascal comienza a observar, digámoslo así, este abandono del hombre por la preocupación, el cuidado de sí mismos, porque se va a afanar por el conocer el mundo. Pero lo que está en el fondo también es ese olvido de Dios, ¿no? Porque él dice Pascal que el hombre, que tanto se habla de dignidad, por ejemplo, en la edad moderna,
el hombre es esta dignidad que se habla mucho de la dignidad del hombre, etcétera. Dice Pascal, pues esta dignidad depende mucho de Dios, ¿no? O sea, el hombre, pues al fin y al cabo, la única grandeza del hombre es reconocerse un ser finito, caduco, que por la propia razón no lleva más que a reconocer sus limitaciones. Pero bueno, entonces Pascal llega a decir que la virtud de un hombre se llega a conocer cuando el hombre puede permanecer en reposo en una habitación por horas, alejado de todas las diversiones. ¿Por qué? Porque en ese reposo lo que encuentra el hombre pues es la unidad, es el orden, ¿no? El poder ordenarse, porque el orden es unidad. ¿Qué quiere decir esto de la unidad? En este trabajo de sí mismos, los monjes lo que hacían, pues era un trabajo, digámoslo así, ascético, de poder ordenarse interiormente para poder tener, digámoslo así, una mejor relación para con Dios y el poder aprovechar la gracia que se le da, ¿no? Pero, como había dicho Juan, es un trabajo de sí mismo. Entonces, esto tiene que ver por un lado, ¿no? Ahora bien, podemos pasar ahora sí a entender un poco. Bueno, después de Pascal, digámoslo así, el tema de la asedia parece quedar olvidado en la era moderna. Adelantando un poco, esto se recupera con Joseph Pieper, con Guardini, con Ratzinger, con de Lubac, también de Lubac lo recupera, pero en toda la edad moderna la asedia se va a confundir con la pereza, porque con la melancolía, pero que no tiene que ver, porque también el mismo Santo Tomás, mal no recuerdo de Santo Tomás, va a decir que la melancolía era Ficino, era Marcelo Ficino, no era Santo Tomás, era Marcelo Ficino. Iba a decir que la misma melancolía pues posibilitaba, digamos así, el genio filosófico, el genio artístico, cosa que la asedia no hace, porque la asedia lo que priva más bien del hombre es, digamos así, esas genialidades espirituales, porque es una alejarse del bien supremo que es Dios, ¿no? Es tener una apatía hacia Dios, ¿no? El no querer, digámoslo así, realizar la tarea del hombre, que es el unirse amorosamente con Dios. Con la pereza se va a confundir en la edad moderna, pero la pereza no es diferente a la asedia, porque como bien dice Santo Tomás, la pereza es algo exterior, es, digámoslo así, falta de diligencia, es el no querer trabajar, el no querer, digámoslo así, el trabajar el cuerpo, el hacer un labor, que puede confundirse porque ambas son perezas, pero como se ha dicho anteriormente, la pereza es algo físico, podemos decirlo así, y la asedia es algo metafísico. La asedia es, digámoslo así, es una flojera espiritual, es, digámoslo así, el no querer la sabiduría, porque la sabiduría es lo que hace bien al alma, pero en esa flojera por la sabiduría, pues el hombre pierde su humanidad. O sea, ¿por qué pierde su humanidad? Porque se aleja de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar en la edad moderna? Como lo vio Pascal y como lo vieron el mismo don Juan Donoso Cortés, en la edad moderna va a haber una priorización por el tema del control más que por la virtud. Las sociedades modernas, eso lo podemos discutir, claro. Las sociedades modernas se caracterizan por ser sociedades de control. Piensen, por ejemplo, en el mismo Estado moderno. El Estado moderno se piensa como una máquina que controla cuerpos. Claro, la libertad se entiende de forma individual, de individuos atomizados que cada quien puede hacer lo que quiera dentro de su casa, pero por fuera el Estado los mueve como quiera, ¿no? También, por ejemplo, puede ser muy polémico lo que puede decir, yo sé que puede sonar pero el mismo Foucault, que es un autor que a mí hay cosas que rescato y otras que no, pero Foucault sí ve el problema, por ejemplo, que tiene la medicina. No, es cierto que Foucault llega a exagerar con ciertas tesis como que el SIDA no existe, o sea, no vamos a negar los beneficios de la medicina moderna. Sin embargo, es cierto que también el poder técnico de la ciencia puede llegar a fortalecer, digámoslo así, una sociedad de control. Piensen, por ejemplo, con lo que pasó en la pandemia del COVID, cómo los estados se vieron más fortalecidos en el control mediante, digámoslo así, el poder técnico, ¿no?
y es un intento, digámoslo así, de mejoramiento del hombre por parte de la técnica. Y eso es muy ajeno a, digámoslo así, a la cuestión de la virtud, porque la virtud no es una cuestión de control, la virtud más bien es un trabajo interior del hombre, pero ese trabajo interior del hombre se realiza por don de Dios, es un don, es una gracia, no es algo que el hombre se hace a sí mismo. El hombre la acepta, se deja trabajar, pero se deja ordenar hacia el bien común. Y la serie, lo que priva al hombre, digámoslo así, es de que el hombre no alcance su fin, que es la unión con Dios. ¿Sí? Me explico. Pero entiéndase la diferencia, o sea, en la edad moderna lo que va a prevalecer va a ser más bien las cuestiones, digámoslo así, de que no sea el hombre el que se esfuerce por sí mismo, sino que sea el Estado el que le arregle el mundo, que sean los médicos el que le arregle el mundo, ¿verdad? Entonces, va por ahí. También es una pereza, digámoslo así, perdón, esta pereza también metafísica, que es la sedia, también lo que priva al hombre es de privarse de la caridad para con los demás, porque el individuo moderno, contemporáneo, cree que es, digámoslo así, tiene una libertad, pero pues no es cierto, cada vez se ve más privado y cada vez se ve más alejado de los demás, y entonces el hombre asedioso es un hombre solitario, egoísta, que no solo se priva del amor de Dios, que al privarse del amor de Dios se priva del amor de los demás, ¿no? Entonces, ya sé que pasé los doctores a la edad moderna, ¿no? Pero sí, no, pero está bien. De pronto como repasar estos pasos que se ha dado para llegar hasta donde vos llegaste. El nominalismo, por ejemplo, ocupa pues un lugar bastante importante porque el nominalismo acaba pues con esta idea teleológica que es que tenía, digamos, cada naturaleza, ¿cierto? Cada naturaleza es principio como de operaciones, es como principio de movimiento, según pues una de las acepciones pues que da Aristóteles, y ese principio se da en virtud pues del amor, diría Santo Tomás, ¿no? Como que en esencia las pasiones tienen pues como al amor pues de qué, él dirá de Dios, de aquello pues que desea la naturaleza como tal, dependiendo pues de la naturaleza. Yo pienso, por ejemplo, el ejemplo del agua. El agua es algo que demanda mi naturaleza también corporal, entonces por eso la deseo tomar agua en virtud pues de mi naturaleza, para mantener pues mi unidad corporal. Esto mismo pues, digamos, ser descuidado, o sea, ser asedioso, usando pues este término ya en español, pues un término análogo, diría. Sería olvidarme pues de hidratarme y demás. Esto mismo, pero aplicado pues al bien más importante que tiene el hombre, al fin, digamos, principal que sería Dios. Eso es como la idea. Obviamente, si acabamos con esta teleología, con este fin, gracias al nominalismo, terminaríamos con esta idea de la sedia. En el nominalismo aparece una cosa que un teólogo, Pinkers se llama, un teólogo llama la moral de obligación, porque el nominalismo pone mucho énfasis en la voluntad, tanto del hombre como de Dios. El hombre será semejanza de Dios en la medida de que es tan libre como Dios. Tiene una libertad de indiferencia que llaman, o sea, la voluntad del hombre es capaz de decir sí, decir no, casi que de la misma forma, es como una balanza. Entonces, esta voluntad soberana del hombre o excesiva del hombre solo es menguada por otra voluntad mayor que sería la de Dios. O sea, en el nominalismo, de cierta forma, uno ve como esta dialéctica entre estas dos voluntades que de cierta forma no pueden ser plenas si están juntas. Yo creo que por eso el nominalismo en la modernidad va a ser importante para, obviamente, después descartar a Dios y hacer que la voluntad del hombre sea la primera. Pero, a ver. sí, digamos que también en la modernidad hay un giro muy legalista, ¿no? Porque también en la teología llega a pasar eso, o sea, no. De hecho, esto lo llega a mencionar también, creo que lo llega a mencionar Lubac. No sé si el profesor Antonio, que también lea Lubac, nos puede iluminar, pero creo que en mucha de la teología que va a pasar antes de esta nueva teología, que en la nueva teología de Lubac, por ejemplo,
tratan de reivindicar los padres de la iglesia. Mucho de la escolástica moderna o de esta teología moderna, sí llega a tener este giro muy legalista, ¿no? Que llegan a... De hecho, en este libro que te pasé, que se llama Asedia, el fin de la grandeza, mencionan cómo en la teología moderna llega a haber una separación entre la moral y la espiritualidad, ¿no? Sí. Que Lubac problematiza, y también Ratzinger, porque lo que vamos a ver, hay un giro, digámoslo así, más legalista de observar, digámoslo así, este cumplimiento espiritual del hombre, pero que, por ejemplo, Lubac va a problematizar con este tema de la naturaleza pura, porque tiene mucho que ver esta concepción de que en la edad moderna hay una separación del tema de naturaleza y gracia del hombre, y se ve como si la gracia fuera un complemento de la naturaleza, cuando no es así. Cuando en la concepción cristiana el hombre es un ser sobrenatural, que está corrompido, pero que está llamado a vivir su origen, que es Dios, pero que por medio de Cristo lo planifica, ¿verdad? Ahora bien, para un ateo puede sonar algo ajeno este problema, ¿no? Porque un ateo luego te descarta este problema de la serie. El asunto es que claro que el ateo no es algo que está ajeno a esto. El ateo tiene, digámoslo así, estos problemas de desesperación para con la realidad, ¿no? De ver un mundo aburrido, sin sentido, que es lo que provoca la serie. Ahora, hay dos salidas, ¿no? Para este problema de la serie. Uno, pues es que el hombre sí cumpla metafísicamente su fin, que es el unirse para con Dios, el tener esta relación amorosa con Dios. Y la otra es distraerse, ¿no? En las diversiones, distraerse, como dice Ratzinger, ¿no? Ratzinger en este texto de Mirada a Cristo, llega a decir que el hombre contemporáneo, al ignorar, digámoslo así, ese fin último que es con Dios, pues se afana en las diversiones, ¿no? Es como la forma, digamos así, de ignorar ese deseo que tiene el hombre para con Dios. Pues, tema que también toca Pascal, ¿no? Es el tema muy interesante. Sí, yo otra cosa que quería decir respecto al legalismo que empieza a aparecer con el nominalismo, es que por lo menos la visión tomista no ponía la ley, entre comillas, las leyes divinas o los consejos divinos, o la virtud también, no la oponía pues a la plenitud del hombre. El hombre seguía estos preceptos precisamente para alcanzar su plenitud. Entonces, de esa forma, Dios no se convierte en un obstáculo o en un enemigo, sino que precisamente para ser libre lo necesito a Él, porque no se trata pues de esta llamada libertad e indiferencia, sino Pinker, el libro se llama como Las fuentes de la moral cristiana, lo llama la libertad de la calidad, de calidad. Yo creo que yo ya he hablado de eso una vez. Él pone el ejemplo pues de alguien que toca el piano. Alguien que sabe tocar el piano tiene, digamos, un repertorio, una gama más amplia de posibilidades, mientras que alguien que no sabe tocar el piano es completamente libre de tocar las teclas del piano como quiera, ¿cierto? Las puede tocar en el orden que quiera, pero no tiene pues esa capacidad para tocarlo de forma más plena. Bueno, esto sería un ejemplo sencillo. Vuelvo al ejemplo del agua. El agua, persigo el agua porque persigo pues una mayor plenitud, no sé, llamémosla corporal y demás, pues para hidratarme y todo eso. Oye, Juan, de hecho, otra cosa que quiero comentar, una de las novedades, digámoslo así, de estos teólogos como Ratzinger, como Lubac, es que ellos también señalaron que que este problema de la serie se vio como un problema solamente de monjes, ¿no? Cuando, pues no, es un problema de todos los hombres, o sea, es cierto que la vida monástica puede dar, pero y tiene que ver con este legalismo, ¿no? Como que hay una separación radical de vidas, ¿no? Como el monje es un hombre especial, pero pues no, ¿verdad? O sea, todos los hombres tienden a ese fin. Claro que cada quien desde su vocación. Ahora, antes de pasar, digamos, yo creo que también sería bueno que también los que están aquí pudieran conversar. Como dije, no solamente es un problema de teólogos cristianos. Hay diversos pensadores que trataron este problema. Heidegger es uno,
a su manera, es la crítica, digámoslo así, al mundo tecnocientífico que él hace, que también Piper llega a señalar, bueno, es que Heidegger trata este problema. Heidegger, hay que decirlo, Heidegger era anticristiano, era un crítico del cristianismo. Heidegger no es un filósofo, lo siempre remarco, Heidegger no es un filósofo, Heidegger es un crítico de la filosofía. Esto no le quita que sea un pensador brillante. Para mí Heidegger, yo sé que para José Antonio no lo es, pero para mí Heidegger es un pensador brillante, en tanto su crítica a la filosofía, digámoslo así, a la filosofía moderna. Claro, uno puede criticarle su crítica al cristianismo, pero pues no deja de ser interesante Heidegger. Pero bueno, entonces Heidegger lo que él comienza a ver es que este mundo tecnificado de masas, pues se vuelve un mundo aburrido, ¿no? Pues es un mundo aburrido, en el cual pues los hombres están en el mundo, pero no saben cuál es su fin. Entonces, la industria, pareciese que el hombre moderno lo sabe, y por eso hay un conjunto, digámoslo así, de producción en masa de entretenimiento. Tú habías tocado, Juan, que la misma izquierda critica eso, pero la izquierda no critica el problema de fondo, el progresista. El progresista lo que critica es que ese entretenimiento lo hace para enajenar, para evitar la revolución. Pero lo que quiere el progresista no es el vencer no es el recuperar ese fin metafísico del hombre, más bien es como que la diversión tiene que ser bien llevada. Y no, Sí. ¿verdad? O sea, Pues sí, es que yo antes me reunía mucho con unos amigos, todos eran pues de izquierda y hacían pues charlas y ajá. compartían pues textos y demás. Ellos pues me dejaban participar aunque sabían pues que yo era un ser extraño entre ellos. Pero recuerdo una vez que hablaban precisamente del trabajo y lo que casi todos querían era que algún día se pudiera dejar de trabajar. Yo recuerdo que yo me preguntaba, bueno, ¿y pero para hacer qué? Pues, ¿con qué vamos a reemplazar el trabajo? ¿Con qué vamos a ocupar el día? Y bueno, esta idea, por ejemplo, aparece también en los situacionistas. Hay una frase situacionista, no sé si es de Guy Debord, no sé, eh, que hay que vivir como si la revolución ya se hubiera realizado, como si esa sería la verdadera revolución, vivir como si la revolución ya se hubiera logrado. Pero entonces, bueno, si sigue como la misma pregunta, si ya logramos este trabajo de transformar la sociedad y logramos como conquistar el tiempo libre, el ocio, ¿para qué lo vamos a emplear? Bueno, ellos criticarán obviamente al capitalismo porque el capitalismo habrá también colonizado pues estos tiempos de ocio. Y ahí es que utilizan pues el concepto del espectáculo. El espectáculo es como un regreso. Aquí se nota pues la diferencia con Pascal, con Santo Tomás. Es un regreso a la vida contemplativa, pero lo que se contempla ahora es el capital, es la mercancía en forma pues de apariencia, de representación. Es como, bueno, no sé, simplemente es como, sí, como las imágenes, como la entretención, como la industria cultural, siempre reafirmando la condición rota de la humanidad. O sea, Digamos que es contemplar al hombre, el poder del hombre, ¿no? sí, pues es como contemplar, supuestamente es contemplar el capitalismo y eso implica también contemplar esta distinción entre ricos y pobres y contemplarlo como ya dado y como listo, como que esto es lo que hay y esto hay que aceptarlo y esto es lo que estamos aquí mirando en nuestros tiempos libres, en la televisión, en la música, en todo el tiempo se reafirma pues esta distinción que ellos quieren algún día superar. Entonces ellos hablan pues de varios mecanismos para lograr, entre ellos están las situaciones. Las situaciones son como espacios, momentos de juego, yo así fue como lo entendí. Pero esta es la parte que a mí me hace falta pues mirar mejor, porque para mí el juego implica también una ruptura, ¿no? Entre ganadores y perdedores, entre los que juegan y los que hicieron las normas del juego, pues como que siento que todavía hay como ruptura, entonces el juego no me logra pues cerrar como no sé, esa instancia en la cual todos somos iguales, en la que estamos interactuando todos libremente, creo que es lo que ellos tienen en la cabeza. También hablan como de las derivas,
que tiene que ver como con simplemente andar. Ahí me parece que es como coger, en vez de irse para el trabajo, coger por una ruta que no conozco de la calle y andar. Son cosas, digamos, muy performativas. Los situacionistas gustan mucho pues en el mundo del arte. Y sí, pero realmente yo creo que no tuvieron como mucho éxito en Digamos que cuestiones pues, revolucionarias. no, ni lo van a tener. Pero es que el problema, mira, la izquierda nace con una especie, de, digamos, de idolatría del trabajo, ¿no? O sea, de idolatría de que el trabajo es el que redime. Claro que, por ejemplo, los antiguos, los medievales, veían el trabajo como una forma de realizar, de santificar al hombre, de que el trabajo ayudaba, digámoslo así, a realizarlo. En la izquierda, pues va a haber, digámoslo así, más que en la sí, pero por ejemplo, sí, en la izquierda sobre todo, pero también en muchos pensadores modernos como Locke, ¿no? Ya el trabajo adquiere otra dimensión, adquiere una dimensión de apropiación de las cosas, ¿no? Y en el mundo antiguo no era así, en el mundo antiguo tiene otra concepción del trabajo muy interesante, pero la izquierda radicaliza las tesis estas del trabajo, ¿no? Y el trabajo se vuelve como una forma en que el hombre plasma su imagen en el mundo. O sea, y el mundo, es una forma de apropiación del mundo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso mucho en Marx, porque para Marx la realidad el hombre es producto del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, por ejemplo, Engels llega a decir que el hombre tiene manos no porque manejara, no para manejar una piedra, sino que tiene manos porque trabajaba la piedra. Es decir, que el trabajo, al fin y al cabo, es la realidad. Es decir, es lo que el hombre puede conocer porque es lo que el hombre trabaja. Entonces, Sí, es como el elemento constitutivo pues de lo humano. exactamente. Y Que Bragg dice que eso nace en Locke. En Locke. sí, sí, sí. Y es que también, sí, es que al fin y al cabo creo que Marx es una radicalización de muchas tesis de pensadores que a un liberal le sorprenderían, ¿no? Que son radicales, ¿no? Yo creo que Marx es una radicalización de muchas tesis. Sí, no, uno ve que es una continuación pues de los pensadores liberales, pues hay muchas cosas que no, que sí hay como continuidad. Por ejemplo, lo que vos habías dicho, como esta exaltación de la misma acción, del mismo trabajo, creo que hace parte pues del marxismo y del liberalismo. Aquí, por ejemplo, en Colombia, los pensadores liberales también eran muy exaltadores de- del trabajo. José María Samper, pues hay uno llamado José María Samper, que tiene un libro en el que habla como de la diferencia de la conquista española con la conquista inglesa, a favor pues de los ingleses. Y dice que los ingleses tenían como el ethos industrial, y para él eso hubiera sido pues, mientras que los españoles tenían un ethos como muy, ni siquiera contemplativo necesariamente, sino como más caballeresco, como más guerrero. Entonces aparecen como otros tipos distintos de hombre. Aparece pues el tipo como el burgués, pues, que yo creo que es el que domina en la modernidad. Junger dice que aparecerá pues el del trabajador, pero a mí me sigue pareciendo como, precisamente dice la razón, me sigue pareciendo raro pues imaginarme al tipo del trabajador como tal, porque yo siento, esto lo dice también Junger, el trabajador como que se entendió a sí mismo con categorías burguesas, y el burgués como que pone como valor primero la seguridad y considera que la razón de cierta forma puede garantizar esta seguridad futura. Y ahí se entiende, por ejemplo, no sé, los totalitarismos, como el marxismo, como la idea de humanidad como una sociedad completa de todo el planeta, unidos pues por esta razón. Mm, el comercio como algo también como racional, pero sin violencia y demás. Pues como que la guerra es algo abyecto, el caos es algo que hay que ir como expulsando. Y yo creo que eso es como el error burgués, porque el caos pues sigue existiendo y el trabajador precisamente, dirá Junger, es el que está como con esas fuerzas elementales, el que está pues como en ese límite entre el mundo de la seguridad y el mundo del caos, el mundo pues hostil. El trabajador está pues, no sé, fundiendo el hierro, martillando la madera, yo que se está sometiéndose al peligro de cierta forma. Y bueno, yo creo que me desvié mucho, pero en este caso, digamos, conquistar pues ese mundo de seguridad se vuelve el bien del hombre. Y yo creo que por eso es que se puede llegar a entender que la sedia pase a ser la pereza.
porque sí, si tenemos y el imperativo pues del hombre es lograr ese bien universal, pues lo propio sería no tener este impedimento pues de la pereza. Y yo creo que aquí radica pues la gran diferencia. Para un Santo Tomás o para un Pascal que le hemos nombrado mucho, o para Evagrio, el bien es contemplativo, pues el bien ya es un acto puro, ya está, no hay que conseguirlo por medio del trabajo, sino por medio de la virtud, que es distinto, porque Dios ya está como acto, es cuestión de contemplarlo y poderlo contemplar y a construirnos como tallar la propia estatua, como dice Plotino, como para poder contemplarlo también como en una experiencia, como en un retorno, como a sí mismo, como viéndose a sí mismo también. Como ese, creo que es el noveno cuarto como del castillo interior de Santa Teresa, bueno, además, es como un asunto mucho más contemplativo. Y ese asunto contemplativo requiere un esfuerzo y una dificultad. Y esa dificultad, eh, digamos que legitima, entre comillas, un rechazo y un odio y una tristeza. Y ahí es que nace la asedia, porque no es un bien que podamos obtener fácilmente, sino que es un bien laborioso que vamos a llegar a tener no en el momento de una, sino que siempre en esta vida vamos a estar como esperándolo. Pues uno recibirá ciertas gracias, podría ser, pero no la gracia total, pues, digamos, el bien total y pleno. Entonces, ese es el problema, pues, de la vida, que uno está como andando y a veces uno no sabe si está andando en el camino correcto, si uno está perdiendo el tiempo. Por eso las virtudes teologales, la esperanza, pues esperar que todo este esfuerzo y todo este sufrimiento valga la pena. O la misma fe que es la que me pone el norte, como vea, usted tiene que ir hasta aquí. Es que empieza a tener pues sentido. Yo no sé, yo siento que la asedia se puede incluso equiparar con el nihilismo. El nihilismo es un tipo de asedia, ¿no? Pues eso, sí, no, o sí, genera es una como, de asedia. es como el resultado, ¿no? Del hombre sedioso, ¿no? O Ujú. sea, Sí, y bueno, y ajá, Santo dime, Tomás dime. dice también que de esta tristeza tengo como dos caminos, y ahí nacen como las hijas de la asedia. O rechazar el bien por medio pues de la huida o el combate, o buscar otros bienes distintos. Ya ahí lo que había dicho Raúl de como esa avidez de novedades, como también dice Heidegger, no, como buscar otras cosas que sacien pues ese deseo que siempre voy a tener. Y sí, ya, era eso. Este, creo que podemos hacer que también, si alguien aquí tiene un comentario o algo, estaría bien. Ya hablamos de una hora sin que me diera cuenta. Este, podemos hablarlo. ¿Alguien quiere comentar algo? Porque yo también quiero comentarlo, pero preferiría que también ustedes, si alguien aquí quiere comentar algo, lo hiciera. Estaría mejor las conversaciones si fuera de más. O cualquier pregunta O preguntas, o objeción. objeciones, decir, estás equivocado en esta tesis, se vale. Sí, pues nada más para también para agregar, pues sí, que al fin y al cabo el nihilismo tiene que ver con este cuestión de los asedios, porque prácticamente el problema de fondo es que el hombre no sabe a dónde ir, ¿no? Diría Remy Bragg algo muy interesante, que no hay peor libertad que la libertad sin un guía, vamos a llamarlo así, porque pues estás en el mundo y pues sí, o sea, tengo éxito laboral, pero pues no, es como que pues no le llena. Entonces, como que el hombre moderno que está tan aplanado, o sea, contemporáneo que está muy aplanado, como que no termina por voltear hacia abajo, pues no quiere ver su grandeza. Ahora, también yo sí me pregunto, ahora, este problema de que el hombre no quiera, digámoslo así, ver la grandeza que tiene en él, es, digámoslo así, porque se ha racionalizado mucho el mundo o se ha racionalizado tanto el mundo que el hombre se tendió así. O sea, no, esa es mi pregunta. O sea, ¿qué aconteció primero? ¿Es esta ausencia de Dios lo que nos llevó a esto o es el haber eclipsado a Dios el que nos llevó a esto? O digo, el haber eclipsado a Dios el que nos llevó a esto o el sobre racionalizar el mundo el que nos llevó a eclipsar a Dios.
Entonces, es algo así que me he preguntado, o sea, creo que Weber, por ejemplo, Weber llega a decir que, bueno, es que cuando el mundo se ha racionalizado demasiado, pues Dios se ha llegado a eclipsar, ¿no? Como que, bueno, pues es el resultado lógico del mundo moderno, pero, por ejemplo, Donoso diría, pues no, o sea, más bien el resultado de este mundo mecanicista, nihilista, pues es porque hemos borrado a Dios, ¿no? Entonces, pero bueno, eso es más allá. Entonces, sí, también otra cosa que hay que decir es que en la época nihilista la filosofía pues no tiene sentido. El hombre sedioso no tiene ni por qué pensar, hacer filosofía. De hecho, lo que les comentaba a algunos colegas, que muchas de las defensas que yo veo de la filosofía que se hace hoy actualmente es porque la filosofía sirve para el pensamiento crítico, para evitar la enajenación, pero yo siempre le digo a mis colegas, ya nadie hace una defensa de la filosofía como ocio, como inutilidad, como algo inútil, ¿no? Y porque el hombre contemporáneo no puede dejar de pensar a la filosofía como algo útil, como algo que tiene que ser útil. Pues no, la filosofía no es útil, y eso es lo que no es lo que le da la grandeza, ¿no? Ese es también, Junger definiría el nihilismo como exceso de trabajo, y Piper también, ¿no? Piper también diría algo similar. Y hay un exceso de trabajo porque el hombre, pues, quiere ignorar el hastio de que ignora su fin último, ¿no? Esa es mi tesis. No sé si alguien quiere objetar algo, decir algo. No sé, Juan. Sí, no, de acuerdo también. Pues yo creo que uno lo vive al día, pues, rutinariamente. Uno se cansa, o uno no le ve sentido a lo que uno está haciendo. Yo creo que es esa falta de sentido la que también genera pues esta tristeza propia de la serie. Que uno se rinde también. Como yo pienso como cuando uno quiere leer un libro, lo compra y es un libro gigante. Y uno, esto nunca lo voy a acabar. Entonces uno no lo lee, uno lo deja ahí guardado. Sí, sí, totalmente. Entonces, pues bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Si no, pues, pasamos por finiquitar la charla, que creo que está bien, fue 1 hora 20 minutos. Yo no lo creo, pasó muy rápido, ¿no? Sí, sí. Pero 1 hora 20 minutos desde que empezaste a grabar. No, sí, desde que empecé a grabar, Eder, No, si quieres, mejor abrir tu micrófono, es mejor si se hace una conversación en lugar de pregunta, o no puedes abrir el micrófono. sí. Eder, es que Eder hizo una pregunta, pero si, si lo haces mejor con el micrófono estaría mejor. ¿Qué te parece? Ah, pero está buena. ¿Me escucho? Sí, ¿cómo estás? Hola, hola. Bueno, yo acabo de entrar, vi apenas el mensaje, pero se ve que ya van avanzados. Solo de esto que comentabas, como de la racionalidad del mundo, ¿no? Y como del olvido de Dios. Pero ¿no acaso este Dios puso en marcha esta racionalidad y pudo en su omnipotencia saber que hasta dónde iba a llevar estas últimas consecuencias de la racionalidad del hombre? O sea, Dios, ¿acaso eso no lo sabía de antemano? Mm, Pues últimamente que ando yo leyendo como, intentando como leer a los escépticos. Por ejemplo, Cicerón en este diálogo de la naturaleza de los dioses, como que el personaje escéptico como que empieza a criticar a los dioses por haber dado al hombre algo tan macabro como la razón. Y por un lado, como que sí, la razón eh, la usamos para poder deliberar sobre el mejor camino para llegar al fin, pero necesariamente no nos da la razón como el fin en sí. Como, y ahí viene la fe, ¿cierto? La fe, de cierta forma, le da al hombre ese fin sin que lo podamos pues, ver ni tengamos pues, una certeza, una evidencia de dicho fin. Y ahí pues
la fe iluminaría la razón, como creo dice San Agustín, ¿no? Y también hay otra potencia que, por lo menos para los medievales, goza de mayor dignidad que la razón, porque la razón lo que hace es como construir por medio como de cosas, ¿cierto? La razón como que fractura, analiza, corta, une, pega. Hay otra potencia del hombre de mayor dignidad que sería el intelecto, que esa es como el ojo, pues, del espíritu, dirán algunos, es como lo que ve la verdad. Entonces, el intelecto, por así decirlo, no se puede equivocar. La razón sí puede armar cosas erróneas y creérselas, pues bueno, creérselas no, pero sí puede armar muchos equívocos, mucha falsedad. Entonces, sí, la razón debe tener una utilidad. Si uno pues cree en Dios, pues la razón será también producto de Él, será creación de Él, será una donación de Él y una utilidad tendrá. La cosa es como cualquier otra cosa que tenemos, como las manos, que las podemos usar para matar o las podemos usar para otra cosa. La, Sí, la cuestión yo creo que la cuestión en el fondo es el orden. Lo que hablábamos al principio es que el hombre asedioso es un hombre desordenado. ¿Por qué? Creo que tu pregunta tiene que ver con el tema de la curiosidad. También la curiosidad es un fruto de la asedia. La asedia, porque creías tarde, quizás nunca habías nunca habías escuchado el concepto de la asedia. La asedia, digámoslo así, es un dejarse de trabajar interiormente, ¿no? En el hombre antiguo, los monjes, etcétera, tenían un trabajo interior muy fuerte. Eran hombres, digámoslo así, que trabajaban en el ordenarse, ¿no? La razón del hombre es buena. Sin embargo, quizás cuando el hombre no se da un orden a sí mismo, la razón puede dar rienda suelta a la imaginación. Creo que eso también lo toca Santo Tomás y varios, San Agustín, no San Agustín, no recuerdo qué otro monje lo toca, pero bueno, la imaginación, tú puedes dar rienda suelta a la imaginación imaginando cosas, y una de las cosas de esas es la curiosidad. La curiosidad, digámoslo así, siempre se ha considerado un vicio, ¿Por qué? Porque la curiosidad no es una puerta al conocimiento. En la era moderna se vendió así. De hecho, hay un texto de Hans Blumenberg que se conoce la legitimidad de la edad moderna. Y una de las cosas que dice Blumenberg es que en la edad moderna la curiosidad es uno de los valores principales, porque la curiosidad, digámoslo así, abre la puerta al hombre, digamos, de legitimizarse a sí mismo. Que la edad moderna, dice Blumenberg, es que innova la idea de que el hombre es aquel que se legitima a sí mismo, no ocupa nada más para legitimizarse. Y bueno, entonces la curiosidad es, digámoslo así, una forma desordenada de la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre está en multiplicidad, da riendas sueltas a muchas cosas. No, lo que tiene que hacer el hombre es el trabajo de sí mismo, y cuando se ordena, llega a la unidad. La filosofía, si te dan cuenta, mucha de la filosofía de la antigüedad, incluso el mismo Hegel llega a decir algo muy interesante, que el profesor Pardo me lo puede confirmar. Hegel llega a decir, bueno, en una de sus charlas que le llegaron a notar sus alumnos, que la verdad es la unidad, porque la unidad siempre ha sido un tema pilar en la filosofía. Creo que la filosofía siempre ha tenido como tema pilar la unidad. La unidad significa orden. Cuando el hombre está ordenado, tiende a la unidad. Entonces, esa desvariación de pensamientos no llega, digámoslo así, a llevarlo a buen puerto. Y el buen puerto es su fin último, que es, para un cristiano, es la unión con Dios. En la antigüedad, por ejemplo, Plotino, que era un pensador pagano, también era esta idea de unidad con el uno, con lo divino. Para Platón también. Para Aristóteles, por ejemplo, Aristóteles no era un pensador tan religioso, pero era un pensador que al fin y al cabo también entendía esta idea, digámoslo así, de la unidad, digamos, que las cosas, el cosmos tienden al motor inmóvil, ¿no? Tienden a un fin. Y ese fin es tan perfecto que por el amor mueve las cosas por amor hacia él. Entonces, nosotros estamos movidos el amor hacia
a algo que es Dios, que es que el Dios representa unidad y belleza, ¿no? Entonces, ahora bien, también yo también te podría decir, bueno, mira, por ejemplo, si quitamos a Dios del panorama, pues, ¿qué es la razón? Es como que es un juego con la razón para un ateo. Yo siempre diría, bueno, es que si un ateo vive una radicalidad fuerte, sí, ahorita igual si tú lo quieres mencionar, profesor Pardo, estaría excelente. Si para un ateo la razón tendría que ser un castigo terrible. Por ejemplo, Nietzsche diría, el hombre es un animal metafísico enfermo, porque la razón le juega la trampa de tener un fin último. Y la razón pues, pierde sentido. El intelecto pierde, y de hecho, mira, los medievales diferenciaban entre la razón y el intelecto. El intelecto, digámoslo, es un principio intelectivo que nos llega a unir con lo primordial, con intuir las cuestiones divinas y eternas. Y la razón es algo discursivo, es el estar abstrayendo, discutiendo y así. Entonces la razón queda en un plano, digámoslo así, no tan perfecto como el intelecto. Pero yo siempre le digo, yo siempre cuando cuando yo discuto con mis amigos ateos, siempre está, no, que la filosofía, y digo, oigan, pero ustedes, ¿qué sentido les dan a la filosofía? Y muchos se quedan, no, es que la filosofía es cuestionar el poder y cuestionar y cuestionar y sí, pero ¿qué va después de cuestionar? ¿Qué sigue? Entonces, para un hombre, digámoslo así, que tiende a las verdades eternas, la filosofía es el camino que nos lleva o que perfecciona al hombre a ello, a llevar esa unidad, ¿no? Pero bueno, igual, si usted quiere mencionar algo, profesor Pardo, de Hegel, estaría genial, si usted quiere, ¿no? No, creo que no quiere. Pues sí, también lo menciona. Es que el tema usted bien sabe que el tema de Hegel es digámoslo así, la superación de la decisión, pero en clave mística, ¿no? Muchos lo quieren, ya lo hemos discutido, muchos lo quieren ver como un filósofo racionalista y pues, no, Hegel es una especie de místico erudito, ¿no? Es como que muchos le fallan a eso, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres rebatir algo, Eder, o sea, estás en tu libertad de rebatir. Sí, bueno, me hace sentido un poco eso que hablas de la unidad, porque, por ejemplo, en Nietzsche, en el nacimiento de la tragedia, él ve exactamente, ve como una enfermedad de este racionalismo socrático, ¿no? Incluso le achaca a Sócrates que fue el que acabó con el pesimismo en Grecia, ¿no? Primero Eurípides ahí en la tragedia, y luego Sócrates él observa que la extiende a los ámbitos humanos, ¿no? Más allá de ser una técnica de la tragedia, ¿no? Y él ve en esta racionalidad, pues un optimismo muy desbordado, ¿no? Es una racionalidad prometeica, ¿no? Que a través de la razón podemos tener el destino en nuestras manos, ¿no? Podemos hacerle frente a todas las dificultades, ¿no? Por eso acaba con el pesimismo, ¿no? De la tragedia. Pero sí es interesante esto que dices, ¿no? De la unidad, porque él también, de alguna manera, él, pues, lo que denuncia es esa, que va separada, ¿no? Que la razón va por delante y el cuerpo, ¿no? Las pasiones, la voluntad, se queda al margen, ¿no? Incluso aquí tengo el Zaratustra al final del primer apartado, ¿no? Donde dice, donde empieza a hablar del águila y la serpiente, ¿no? Donde al final del sueño, ¿no? Despierta y se le aparece el águila y la serpiente. Dice así, dice, y alzando los ojos al cielo con la mirada interrogadora, pues había ido sobre la cabeza la aguda voz de un pájaro. Pudo ver un águila que trazaba grandes círculos en el cielo
y de ella colgaba una serpiente que no parecía una presa sino una amiga, pues estaba enroscada en su cuello. Son mis animales, exclamó Zaratustra, y la alegría inundó su corazón. El animal más arrogante que hay bajo el sol y el animal más inteligente que hay bajo el sol han salido para averiguar si Zaratustra aún vive. En verdad, ¿estoy vivo todavía? He hallado más peligro entre los hombres que entre los animales, pues los caminos que recorre Zaratustra están llenos de peligro. Que sean mis animales que me guíen. Tras decir esto, Zaratustra recordó las palabras del santo anciano del bosque, suspiró y habló así a su corazón. Si yo fuera más inteligente, si yo fuera inteligente de verdad, como lo es mi serpiente, pero pedir estas cosas es imposible. Solo pido a mi orgullo que siempre camine al lado de mi inteligencia. Si un día mi inteligencia me abandona, pues le encanta escabullirse volando, que mi orgullo no deje de volar al lado de mi sensatez, ¿no? Pues aquí un poco lo que está diciendo es que pues va de la mano, ¿no? Estas dos animales van de la mano, ¿no? La inteligencia, pero también la voluntad y el orgullo, ¿no? Que no importa si un día su inteligencia lo abandona, pero su orgullo continúa con él, ¿no? Bueno, no sé, esta lectura me recordó ahora lo que esta discusión un poco. Sí. Es que recuerda que es muy interesante. Bueno, ¿quieres agregar algo, Juan? Pues yo sé que cuando Nietzsche habla como de la unidad, que en el nacimiento de la tragedia habla como de una unidad originaria, creo que ha sido primordial, no me acuerdo del término. Sí tiene algo muy diferente en mente a lo que tendría como un Santo Tomás, ¿no? Porque tiene una deriva como más dionisíaca. Yo siento que él está pensando más que todo en esta voluntad schopenhaueriana, que Nietzsche pues, y ese texto que es como de los primeros, bebía pues mucho de Schopenhauer. Y referente pues a la razón, pues también creo que ese desdeño a la razón, por un lado también puede tener como sus causas schopenhauerianas, porque para Schopenhauer pues la razón es subordinada a la voluntad y la voluntad es una cosa ciega, pues la voluntad no tiene como para un Santo Tomás o para un Pascal, no tiene como un fin ya prescrito, sino que la voluntad simplemente desea de forma insaciable y la razón simplemente es una herramienta que utiliza para adquirir los fines que se ponen, pero cualquier fin se puede poner la voluntad. Ya en Nietzsche pues era voluntad de poder, pero igual la razón estaría como, creo yo, subordinada pues a esa voluntad. Y bueno, y con lo de los animales, yo creo que Schopenhauer también decía que los animales tenían razón, porque para Schopenhauer la razón tenía que ver con una relación de causalidad y como que los animales podían llegar pues como a demostrar, como cuando yo esté sirviéndole la comida a la gata y la gata ya sabe que es comida, ¿cierto? Hace como una relación ahí de causa y efecto. Entonces algo de razón tienen los animales, por eso incluso vuelvo a decir como la distinción que había ya también tocado Raúl, la distinción entre razón e intelecto. Yo creo que, bueno, Nietzsche, los objetos del intelecto serían como, no sé, cosas apolíneas, inexistentes, fantasías, entonces quizás tampoco le convence incluir al intelecto en su filosofía, ¿no? Porque también hay como un menosprecio pues, del intelecto como tal. Y de hecho, Joseph Piper también lo llega a nombrar, el intelecto de cierta forma es pasivo, ¿cierto? Como que está esperando a contemplar. La razón, por el contrario, como había dicho, construye por medio pues, de silogismos y por medio de discursos. Entonces, esa dictadura y esta totalización del trabajo y del trabajador toca incluso las potencias del hombre, haciendo que todo sea razón, todo sea construcción. Conocer es construir y ya no se trata pues de contemplar, pues ya el hombre contemplativo en la modernidad como que pues ya como que hay residuos, pero ahí pueden encontrar, pero ya se ve muy poco. Yo siempre he dicho que Nietzsche es un crítico de la modernidad, pero muy moderno, ¿no? Sí, por ejemplo, yo siempre pienso como en estos neopaganos que cogen mucho de Nietzsche, como que intentan es ir un poco más atrás y
dirán que, bueno, la Edad Media fue un error, lo que hay que asumir son como espiritualidades paganas más caballerescas, más guerreras, más activas, pues tengan lo contemplativo por lo activo, pero no adoptando pues el modo de ser productivo, industrial o burgués, sino uno más sino guerrero. Entonces, bueno, Sí, Nietzsche es se que ve como ajá. artista, como Sí, la- Nietzsche, digámoslo así, es un, o sea, Nietzsche para mí es uno de los pensadores más lúcidos de la época, pero es como le digo a muchos amigos, es que Nietzsche es un crítico de la filosofía. Eso, muchos de mis colegas siempre se asustan. Y digo, es que dices que Nietzsche, no, Nietzsche, siempre he dicho, Nietzsche para mí es un cuate muy brillante, o sea, me parece y además siempre he dicho, Nietzsche siempre ha sido un gran teólogo. Nietzsche es un gran teólogo, de verdad es un gran teólogo, es un gran filólogo. Teólogo es, de verdad que Nietzsche es un gran teólogo, o sea, es un gran interpretador del cristianismo, pero es un crítico de la filosofía porque él ve la filosofía como el iniciador del problema de Occidente. Es lo que muchas, pero ¿por qué? Bueno, es que para Nietzsche, pues como lo has mencionado, o sea, Platón, Aristóteles, Sócrates, el mismo Cristo, inician, digámoslo así, esta deriva racionalista, poca vital, que elimina el vitalismo en abstracciones y así, ¿no? Porque Nietzsche pues pareciese que tiene una inclinación más hacia lo, ¿cómo le puede decir? No me gusta la palabra irracional, no está bien, no está bien. ¿Qué podemos decir? Es que Nietzsche me parece y es, bueno, ¿qué es lo que propone? Que el hombre construya su destino, ¿no? Pues bueno, las consecuencias lógicas del ateísmo. Vamos a construir nuestro destino. El nihilismo, el cristianismo inició el nihilismo, pero nosotros lo vamos a superar. Pues, y esa es la gran diferencia, digámoslo así, de un Joseph Pieper o de un mismo Pascal, que ellos no creen que el hombre pueda construir algo, más bien el hombre tiene que entender sus limitaciones y contemplar, digámoslo así, lo que lo trasciende para que el hombre pues pueda ser hombre. Entonces, para Nietzsche, digámoslo así, Dios es un pero ¿por qué es un lastre de Dios? Porque para Nietzsche Dios representa verdad, Dios representa ciencia y todo eso termina por crear un mundo apático, aburguesado, nihilista, cosa que retoma Heidegger. Heidegger es un gran lector de Nietzsche, pero es, digámoslo así, es un Nietzsche más académico. Entonces, para un pensador como Piper, pues estos cuates, en su búsqueda, digámoslo así, de vencer el nihilismo, de vencer el hastio, pues nada más agudizan el problema. O sea, eso es lo que diría, pues es que agudizan el problema, porque bueno, se entiende que un pensador como Nietzsche, como Schopenhauer, etcétera, pues, pues obviamente ellos niegan la teleología en la naturaleza. Schopenhauer, ¿no? Para él la naturaleza es un conjunto de movimientos ciegos. Entonces, y él llega a decir que el toro tiene cuernos no por un fin, sino porque quiere cornear. O sea, es todo un poder, fuerza de la voluntad. Pero, por ejemplo, estos autores con los que estamos discutiendo, dialogando, ellos van a decir es que el hombre tiene un origen que él está buscando, que es Dios, y que tiene que inclinarse hacia él para, digámoslo así, contemplar su naturaleza, porque si no es así, lo que le va a sobrevenir es el tedio, es el asco. Por ejemplo, Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer llega a decir, el hombre es un ser metafísico, pero pues es un tedio que no puede arreglar y lo que tiene que hacer es estar en la ociosidad del arte, ¿no? Contemplar otras cosas, pero el hombre es un barril sin fondo, vamos a llegarlo así. Creo que un gran texto que todos deberían leer es el Eclesiastés. ¿Tú lo has leído, Juan, el Eclesiastés? Sí, sí. Vanidad, vanidad, tras vanidad. El hombre es como ese cántico del hombre que siente un gran asco, o sea, pues es que nada me llena, o sea, ni la filosofía, ni el dinero, ni las artes, ni las mujeres, y llega a ser incluso el mismo Dios no lo llena, pero lo llega a decir, ¿no? Pero
pero la felicidad, dirían los antiguos, dirían los padres de la iglesia, es la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Pues el conocer a Dios y el amarlo. Claro, y es cuando uno entiende, por ejemplo, un cristiano, unos pueden decir es que la fe es creer en lo invisible, es como creer en lo, no, o sea, cuando uno entiende que, o sea, sí, la fe es creer en lo invisible, pero no es un asentamiento a lo idiota, es entender una realidad humana, de una búsqueda de algo, ¿no? Es que cuando ves el camino dices, pues, ¿qué pierdo yo en el camino, no? O gano la eternidad o me pierdo la eternidad. Ese es el asunto del fondo, ¿no? Entonces, que el hombre moderno, lo que discutimos, el hombre moderno, yo lo que considero, por eso me interesó mucho el tema de la serie, es que es un ser asedioso, que está perdido en el entretenimiento, que cada día pone más fútbol en la tele, que yo digo, a mí me gusta mucho el fútbol, no pasa nada, o sea, pero hay un punto en que te llenan tanto entretenimiento que es como que, bueno, y luego te evitas las grandes preguntas y, pues, ¿qué hago yo aquí, verdad? Llegas insensiblemente a la muerte, dirían algunos. Perdón, me extendí un poco, ¿no? Pero sí, es muy feo eso, ¿no? Que el hombre moderno llega insensiblemente a la muerte. Sí, sí, la razón del hombre lo lleva a preguntarse sobre esas cosas que lo entristecen. Yo creo que si no hay pues una esperanza, pues la razón sería un gran problema, la conciencia sería un gran problema. Pero ahí también, ahorita que estaba diciendo que Nietzsche es un gran teólogo y etcétera, también es un gran psicólogo. O sea, él mismo lo dice, ¿no? Que él es un psicólogo. Y habla de los animales, pues lo que dice Nietzsche es que los animales nos tienen asco, ¿no? Por ejemplo, a nuestro gatito, cuando nosotros nos vamos a trabajar, pues nos ve de arriba abajo y diciendo, pues este güey, ¿a dónde va, no? O sea, y él se queda en su caja así de zapatos, metido tirado hasta las 3 de la tarde el gato, y o sea, lo que ve es que Nietzsche es que nosotros somos, ellos son animales integrados, ¿no? Están integrados, no están escindidos, ¿no? Y nosotros, pues, no nos hemos creído superiores por ese racionalismo, ¿no? Y hemos perdido nuestra animalidad y entonces pues ya somos un chiste, ¿no? Ya ni siquiera somos ese animal integrado, ¿no? Pero también él, él es un gran, eh, huele muy bien el tema del nihilismo, ¿no? Porque incluso él dice que los próximos 2 siglos serán 2 siglos de mucho nihilismo, incluso él lo relaciona con la violencia, ¿no? Pero incluso pues él también lo ve, ¿no? Él lo ve, lo dice claramente, ¿no? Que no podemos, este asesino de la muerte de Dios, el asesino de Dios, pues sí que no podemos vivir sin Dios, que tendríamos que crear nuevos dioses para vivir, ¿no? No podríamos soportar la vida sin Dios. Él se da cuenta de eso. Sí, yo creo que lo que salva mucho de mi ilusión es como el acento que pone la voluntad de poder, como buscar en él esa esperanza. Ya después como que vengan otros como de leer, que tratar, y creo que ya que termina la meditación, la voluntad de poder, entonces yo siento que la izquierda pues actual, ya como la más allá de mar, también algo mucho como el proceso, de manera cristiana. No sé, me parece que a mí por lo menos no me llena todavía, porque esa voluntad de poder se frustra eventualmente. No, no sé, me aterra un poco, ¿no? Pues la voluntad de poder es la misma vida, pero aquí es como la virtud de destinoso, de destinar, como empiezo a amar, a mantenerme con vida y perfeccionarla. Yo sé que eso se acabará y yo no sé, es muy difícil, no sé, nihilista, incluso siendo nicheniano me parece, pues como que todavía no encuentro la salida del nihilismo en mí. No sé, como que sí, ser de pronto como, no sé, a mí, bueno, a mí me gustaba Nietzsche, pero no lo veo pues como esa solución.
Y de hecho yo creo que pues, yo creo como esa de eso, la voluntad de poder ya me parece que también como que quiere una cierta teleología, porque ya no se trata de la voluntad ciega de Schopenhauer, sino que de hecho es una voluntad de plenitud. Y yo creo que incluso con Nietzsche, yo siento que Nietzsche es más bien heredero de esa tradición cristiana de de la moral de obligación de la que ya habíamos hablado, de la moral pues, legalista, de que estás obligado a esto y listo. Este deseo de plenitud yo creo que puede funcionar incluso hasta cierto punto hasta con Nietzsche, obviamente con muchos matices de diferencia, pero ese deseo de mejorar y de hecho de aumentar la vida tanto al punto de ser inmortal, pues, de renacer, bueno, renacer, no, de despertar entre los muertos más bien, creo que fue hasta haber ahí conexión. Y ya. Sí, muy bien. Creo que, no, bueno, no sé si algo más, sí, al fin y al cabo, creo que también podemos decir que el nihilismo no es como muchos piensan de gente, este, triste, o sea, bueno, sí es deprimir, sí es una depresión y todo, pero a veces el nihilismo son cosas muy sutiles como, ferias de libros, congreso de artistas, o sea, porque pues es como que consumir el mundo, sí, consumamos el mundo, pero pues ¿para qué? Al último, es como dice Heidegger lo llega a decir muy bien, o sea, cuando el hombre vea un campeonato de box en Japón, cuando viaje a la India, vaya y termine de irse a viajar por el mundo, te preguntas, bueno, ¿todo eso para qué? Y muchos creen que el nihilismo son un conjunto de emos cortándose las venas, ¿no? No es así, no es así, güey. O sea, no, creo que esta idea del hombre chambeador, todo el que chambea todo el tiempo, es muestra de una profunda tristeza del hombre actual, o sea, que quiere evitar esta relación con Dios, quiere evitar los tiempos de ocio, quiere evitar las grandes preguntas, pero sobre todo quiere ignorar esta gracia de Dios, quiere ignorar este amor de Dios, ¿no? Y entre eso, pues se tiene que entretener, tiene que estarse masturbando mentalmente. Es como masturbarse mentalmente así en cosas, ¿no? Es como que. Pues sí, y es como bien diría Gómez Dávila, la vida religiosa no es una vida de normas, no es una vida es una aventura, es como ver el mundo de otra forma, es ver el mundo como que pues, este mundo es una aventura, güey, o sea, no, a pesar del dolor, del sufrimiento, pues, el mundo me dice algo, Dios, porque Dios me habla de ahí, ¿no? Entonces, pero, pues, o sea, ese es el asunto, o sea, y que es donde el hombre puede demostrar sus capacidades. No ser solamente un simio pelón, es algo, el hombre es algo capaz de amar, digamos, puede sonar muy cursi, pero no es el amor este amor novelesco, ¿no? Es un amor más profundo, el que puede dar la vida por alguien más en amor, ¿no? Eso es algo extraordinario, ¿no? De hecho, como bien dice Piper, la serie es lo que impide que el hombre pueda amar. O sea, es lo que actualmente vemos. O sea, los hombres no quieren entregarse. En un matrimonio, por ejemplo, yo que estoy casado, te puedo decir que es una lucha de poder entregarse al otro dolorosamente. El matrimonio es muy doloroso. Es lo más doloroso que puedas vivir. Pero yo siempre digo a la gente, te lo recomiendo porque en ese dolor uno se perfecciona. Entonces es como que es donde uno ve que el dolor tiene sentido, ¿no? Sí, pues de eso se trata, de que el hombre recupere esa grandeza, ¿no? Unos pueden sentir, no, pues es que eso no es posible, pues sí, pero ¿qué pierdes? O sea, yo veo el mundo, digo, ya esto es muy personal, ya no está académico. Yo veo el mundo entretenido con cosas, yo también juego videojuegos, yo también veo fútbol, pero si yo me afuero en esas cosas, llega un hastio. No sé si les pasa que están jugando o algo y digo, pues, ¿esto para qué?
llega un momento en que te hastias, o sea, como que no. Y también el trabajo, o sea, Pues la sociedad del cansancio, ¿no? Porque sí, dice mucho el Han, ¿no? La sociedad del rendimiento, ¿no? Y pues lo vemos con las nuevas tecnologías de los niños, ¿no? Que todo el día, no solo los niños, niños y no tan niños, ¿no? Que están 15 horas con un celular, en las redes sociales, en los videojuegos, ¿no? Con constantes estímulos, ¿no? Liberando dopamina, drogados básicamente en el porno, en el consumo más brutal, ¿no? Que te acaba vaciando, que te acaba eh, de la depresión, de la soledad, del hastio, una vida lo más miserable, ¿no? Una falta de sentido, de comunidad, y ya no hablan ni con su familia, ¿no? sí, 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 totalmente. Pues es que y de hecho, cuando, es lo que comentábamos antes de que tú entraras, cuando uno se ordena, cuando uno tiene unidad, digamos, cuando uno se permite el trabajo interior, pues uno, por ejemplo, uno puede estarse moderando ya en cosas, ¿no? Por ejemplo, actualmente el consumo de la pornografía, el estar con muchas mujeres, refleja un desorden interior, el consumo de drogas. O sea, no es de extrañar, yo siempre les digo a la raza, miren, no es de extrañar que Estados Unidos o México hay mucho consumo de drogas, porque actualmente, y sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, porque pues la gente se ha alejado de las cuestiones tradicionales de vida, que al fin y al cabo también están muy relacionadas con las enseñanzas de la iglesia, etcétera, que muchos quieren decir, no, vamos a meter pensamiento crítico para que, ¿y el pensamiento crítico de qué te va a ayudar? Es como que, qué chingados. Pero no es casualidad que en esos países hay un consumo de exceso de drogas, porque es como una especie de búsqueda de llenarse ese vacío. Entonces, y más que llenar el vacío, es como, no está llenando el vacío, está ignorando el problema. Es ignorar totalmente el problema de fondo. Mira, yo tengo un amigo que consume mucha marihuana, se la pasa marihuana, no se le digo, oye, ¿para qué? Es que yo soy muy agresivo y con la marihuana evito mi agresividad. ¿Cómo? O sea, no, o sea, entonces, en el fondo es eso, es como el hombre moderno quiere que la medicina, que el psicólogo, que las terapias exteriormente lo salven, y pues no, el único que puede curar el corazón del hombre es Dios. Y claro que uno lo tiene que permitir, pero creo que no sé si ves la diferencia, que en la edad moderna es como un trabajo de la ciencia exteriormente quiere evitar el mal, y por ejemplo una cuestión de una vida más tradicional, o sea, en el sentido de la espiritualidad, el cristianismo, etcétera, el mismo Islam, yo también tengo, bueno, no, el Islam no. Bueno, creo que el cristianismo nada más porque además son religiosos muy legalistas. Respeto más al Islam que Occidente, por cierto, pero bueno. El cristianismo lo que busca es más bien que el hombre trabaje su corazón y que desde el interior pues saque el mal, y pues ese bien se emane de él, ¿no? O sea, no es algo exterior. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, claro que en el mundo contemporáneo, pues da igual que tú estés drogado, como quiere va a haber un chingo de policía, va a haber más métodos de control, porque pues si el hombre está cada vez más desordenado, pues va a ver la necesidad mayor de métodos de control, que es lo que está pasando. Las sociedades modernas son sociedades de control porque el hombre ya no se puede ordenar a sí mismo. ¿Me explico? Sí. Oye, ¿qué les parece todo esto del... Porque ahorita estás diciendo que lo único que nos puede salvar es Dios. Todos estos ejercicios espirituales, por ejemplo, bueno, no modernos, sino me refiero a los antiguos, a los originales, ¿no? A los helenistas, ¿no? Los estoicos, los cínicos, ¿no? Porque yo hasta donde entiendo, muchas de esas filosofías también influyeron en el cristianismo, ¿no? En su origen.
Por ahí a Séneca lo consideraban como uno de los suyos, ¿no? Toda esa ética cínica, estoica, ¿no? Que también, pues no sé, ahora también se trata de recuperar, pero quizá también como de una manera muy consumista, ¿no? Pero no sé, también sería interesante si se pudiera regresar a esos tipos de ejercicios, ¿no? Esos ejercicios espirituales. ¿Quieres contestarla? Yo sí tengo algo que decir, pero ya tienes sueño, ¿verdad? Pero no, sí, como que el cristianismo tomó mucho del estoicismo, hasta el epicureanismo habrá tomado bastantes cosas. Esta idea del logos, no, yo creo que lo que más ha tomado el cristianismo del estoicismo es eso, como la ley natural. La idea de que uno está circunscrito pues, a su naturaleza y la idea es llevarla a cabo y cumplir pues, con esa naturaleza. Y entiende el pecado como un desorden pues, de dicha naturaleza. Entonces se legitima hasta cierto punto eh, las pasiones, bueno, aquí tiene matices porque el estoico busca superar las pasiones, pero por lo menos en Santo Tomás las pasiones se legitiman en la medida en que ellas nos están conduciendo como a este bien pues propio de la naturaleza. Entonces sí, yo creo que el estoicismo se coge muchas cosas, aunque a la larga el estoicismo es como un panteísmo, ahí es importante, porque el dios estoico primero es como, es el logo. El logo es el fuego y todo está de cierta forma compuesto de fuego. Hay otras vertientes estoicas en donde hablan como que el fuego se condensa con el aire, entonces seguramente con esos principios. Se parece incluso más a Hegel, yo creo, al estoicismo hasta cierto punto. Y sí, a ver, el platonismo ha sido pues, la filosofía más cristiana de todas las filosofías. Sí, y yo también podría decir, es que el estoicismo, como dice Juan, yo creo que no es aplicable, te voy a explicar por qué. Porque el estoicismo partía de la idea de que la naturaleza es divina. Es decir, cuando los estoicos hablaban de seguir la naturaleza, eh, muchos no lo saben, pero se referían al movimiento de los astros. Porque para el hombre antiguo, precristiano, los astros tenían una aura divina. Te voy a explicar por qué. Porque los astros reflejaban un movimiento perfecto circular. Y entonces, cuando el antiguo veía el movimiento de los astros, se quedaban maravillados. Era una maravilla, ¿no? Porque veían orden, belleza. Y pues los astros estaban compuestos de éter, de una especie de materia perfecta, pura, inmutable. Entonces, cuando los estoicos salen de seguir la naturaleza, se referían mucho a los astros. Entonces, en la era moderna, hay que ver que una de las cosas que ya es muy complicado para el hombre moderno, ver, digámoslo así, una aura divina en la naturaleza. También se ve mucho el cristianismo, porque acuérdate que el cristianismo, bueno, también el judaísmo, pero y el Islam también hace esto. Dios y la naturaleza son dos cosas distintas. Entonces, claro que por ejemplo, el hombre cristiano ve a Dios en la naturaleza, pero no, digámoslo así, Dios no es el orden, Dios trae el orden. Entonces, el estoicismo también tiene una cuestión muy interesante que es la apatía, ¿no? Las pasiones se tienen que negar porque, ¿por qué se tiene que negar? Porque el estoico se tiene que asemejar a los astros. ¿Por qué se tienen que asemejar a los astros? Porque los astros son inmutables, son inmóviles, así el estoico tiene que ser. O sea, a mucha gente sí como que la asombra que ¿a poco sí? O sea, creo que Séneca, el que habla mucho de los astros. No sé si es Séneca, sí es Séneca, ¿no? Séneca se la pasa hablando del movimiento de los astros. Entonces, pues, para el hombre moderno es complicado. O sea, pues hay que actuar conforme a la naturaleza. Al contrario, para el hombre moderno, actuar conforme a la naturaleza es algo barbárico, ¿no? O sea, la naturaleza es cruel, es terrible.
Pero claro que luego cabe otro concepto de naturaleza que tiene más que ver con el fin, con lo que una cosa es, con el ente, con el ser. Que eso en la modernidad pues ya no cabe mucho. Pero sí, ya es muy complicado actualmente hablar de vivir como un estoico porque pues como que vivir conforme el movimiento astrológico, pues, o sea, el fundamento de los estoicos para la apatía tiene que ver con el movimiento perfecto de los astros, de que eran, digámoslo así, inmutables, perfectos, y como el mundo era un todo, era, como bien dice Juan, era todo unificado, pues era una especie, digamos así, de imitar la unidad. Es como que imitar la unidad perfecta. Y los sentimientos, pues nos dispersan, ¿no? Entonces uno tiene que ser inmóvil como los astros. No sé si sabías eso tú, Eder. Pues hay algo así de la cosmología. Sí, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. También Platón lo llega a mencionar en el Timeo. O sea, los astros eran el modelo del hombre antiguo. Cosa que también llega a la Edad Media, ¿eh? No es algo propio. También la Edad Media llega a algo de eso. Pero bueno, ya damos fin, ¿no? Sí, a ver, para otra, a ver qué se arma, ¿no? Sí, claro. Pues sí. Pues ya está. Voy a dejar de grabar esto. Porque nos veamos un poco del tema, pero está bien ya.